Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo hoy voy a hablar del manejo de las crisis de laringoespasmo y broncoespasmo en anestesia, haciendo hincapié en que pueden ser más frecuentes en las cirugías de otorrino y maxilofacial. Y para hablar de cada una de las dos patologías voy a presentar un caso clínico y después veremos detenidamente la definición, la fisiopatología, la clínica y el tratamiento. Así que vamos con el primer caso. Tenemos un varón de 50 años que acude de forma programada para la realización de una microcirugía de laringe. Como antecedentes personales destacan que es fumador, como factores de riesgo cardiovascular, obesidad, hipertensión y está diagnosticado de un asma bronquial que leemos en el informe que debería tomar un tratamiento con inhaladores, pero que el paciente no lo cumple, así que no refiere ningún tratamiento habitual. Una vez en quirófano se procede a monitorizar y preoxigenar con mascarilla facial durante 5 minutos. Se realiza la inducción con propofol, fentanilo y ropuronio y se realiza la intubación con videolaringoscopio AirTrack. Se objetiva que es un Cormac 2 y se logra la intubación al primer intento sin ninguna incidencia. Inmediatamente después pues conectamos el respirador al tubo, iniciamos la ventilación mecánica y se objetiva una obstrucción del flujo expiratorio en la curva de capnografía, que vemos aquí en la imagen, que la pendiente está ascendente. Comienzan a sonar también las alarmas del respirador por presiones pico elevadas y vemos que solamente podemos entregar un volumen tidal de 100 mililitros. La saturación cae del 96 al 91% y hemodinámicamente el paciente presenta taquicardia y tensión de 100-50. A la auscultación pulmonar, sibilancias bilaterales y se procede a comprobar la correcta colocación del tubo y la aspiración de secreciones. Se aumenta la FiO2 al 100%, se aumenta también la fracción inspiratoria del sevoflurano y se realiza ventilación manual. A pesar de todo esto, el cuadro no mejora y se administran 6 puffs de salbutamol inhalado a través del tubo y azocortina de 100 miligramos IV. Progresivamente a los 5 o 10 minutos se objetiva notable mejoría con menor sibilancia a la auscultación, la curva de capnografía retoma su morfología normal y se consigue entregar el volumen tidal que habíamos pautado al inicio, que eran 500. Por lo tanto, estamos en un caso de broncoespasmo. Y ahora vamos a ver detenidamente cada uno de estos puntos. El broncoespasmo se define como una constricción anómala de la musculatura lisa de los bronquios que resulta en una obstrucción aguda de las vías respiratorias. Puede presentarse de forma aislada debido a hiperreactividad de la vía aérea o asociada a reacciones alérgicas severas como la anafilaxia. Es más frecuente durante la inducción y el mantenimiento de la anestesia general y la incidencia en adultos oscila entre un 0,2 y un 2%. Siendo la incidencia mucho mayor en los niños, más del 2%, y puede ser hasta el 5%, sobre todo en cirugía de otorrino, concretamente cirugía de oído, cirugía de nariz y también cirugía de amígdalas. En la fisiopatología se han encontrado implicados dos mecanismos, uno neuronal y uno hormonal. Decir del mecanismo neuronal que es muy importante que el sistema nervioso parasimpático juega un papel fundamental en la regulación del tono del músculo lisobronquial, ya que la inervación vegetativa de la vía aérea es predominantemente de tipo parasimpático y no de tipo simpático. Ante un estímulo irritante de la vía aérea, como puede ser la intubación, pues se desencadenan o se puede desencadenar reflejos neurales vagales broncoconstrictores, que lo que van a provocar es la liberación de acetilcolina, que se va a unir a receptores muscarínicos presentes en el músculo liso y las glándulas mucosas bronquiales, mediando broncoconstricción e hipersecreción mucosa. Además, mediante el mecanismo hormonal se van a activar mastocitos que lo que hacen es liberar una serie de mediadores inflamatorios que van a provocar edema de la vía aérea por extravasación, y esto va a empeorar aún más la situación anterior y la vía aérea pues se va a estrechar, como vemos en la imagen. Ahora vamos a ver los factores de riesgo que tenemos que tener en mente a la hora de anestesiar a un paciente para saber si tiene mayor o menor predisposición a desarrollar broncoespasmo. Los podemos clasificar en 3 grupos: relacionados con la anestesia, relacionados con el paciente y relacionados con la cirugía. De los factores relacionados con la anestesia, el más importante y que debemos recordar es la estimulación de la vía aérea en un plano anestésico superficial. En segundo lugar, tenemos las reacciones alérgicas a medicamentos, siendo la causa más frecuente de alergia perioperatoria los bloqueantes neuromusculares. ¿Cuándo debemos sospechar una reacción alérgica? Pues cuando el broncoespasmo coincida con la administración de una de estas sustancias. De los factores relacionados con el paciente, pues destacan el tabaquismo tanto activo como pasivo, las infecciones del tracto respiratorio superior,
Este factor hay que recordarlo porque las infecciones pueden provocar hipersensibilidad de la vía aérea que puede estar presente hasta 4 semanas después del episodio. También el asma bronquial y el EPOC con mal control terapéutico y la esofagitis. Y las cirugías que son en las que hay mayor incidencia de broncoespasmo pues son las de otorrino y maxilofacial, concretamente pues la cirugía de adenoides y la de amígdalas. Ahora vamos con el cuadro clínico. A nivel respiratorio cursa con tos, dificultad para respirar si el paciente está despierto, sibilancias respiratorias a la auscultación, desaturación, hipoxemia e hipercapnia. A nivel cardiovascular puede haber hipotensión y taquicardia y hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones la clínica cardiovascular precede a la clínica respiratoria, por tanto hay que estar atentos a todos los signos. Y por último, puede haber clínica cutánea si el broncoespasmo se asocia a alergia, presentándose como ras, prurito o edema. Ahora bien, en nuestro ámbito en la anestesia, pues nos vamos a encontrar en muchas ocasiones que el broncoespasmo puede darse en un paciente que no está despierto, es decir, pues un paciente durante una anestesia general o una sedación. Por tanto, es muy importante para nosotros saber interpretar la curva de capnografía y también las curvas de presión, volumen y flujo que nos da el respirador. Respecto a la capnografía, pues como hemos dicho, en el broncoespasmo hay una obstrucción del flujo expiratorio. La aspiración es incompleta y lo que se produce es un aumento de la presión alveolar de CO2 que se va a ver reflejada en un aumento del lenta idal de CO2 y en la curva de capnografía en una prolongación de la fase expiratoria que da lugar a la forma en aleta de tiburón. Aquí lo vemos en la imagen, a la izquierda una curva de capnografía normal y a la derecha sería la curva en un paciente con broncoespasmo. Vemos que la pendiente está más ascendente, está prolongada la expiración y el signo de la aleta de tiburón. Ahora vamos a ver las curvas de presión y flujo en modo volumen control. A la izquierda de la diapositiva tenemos la curva flujo-tiempo y vemos que la línea verde continua sería un paciente con broncoespasmo y la línea verde discontinua sería la de puntitos, la de un paciente normal. Como hay una obstrucción al flujo expiratorio, lo que va a pasar es que hay un volumen de aire que no se expire y se queda en el pulmón. Entonces, lo que ocurre es que el pico flujo expiratorio va a ser menor al que sería una situación normal y que la línea basal de la aspiración no llega a cero por ese volumen de aire que queda en el pulmón. Y en la derecha de la diapositiva vemos una curva de presión-tiempo y lo que ocurre es que hay un aumento de la presión pico expiratoria, pero la presión plató o presión alveolar pues se va a ver inalterada. A la izquierda tendríamos un paciente normal y a la derecha tendríamos un paciente con broncoespasmo. Vemos que aumenta la presión pico expiratoria a expensas de las resistencias, pero que la presión plató pues permanece igual. Y ahora vamos a ver el manejo de crisis. Pues lo primero más importante es aumentar la FIO2 al 100% y pedir ayuda. ¿Esto para qué nos sirve? Pues para ganar tiempo y poder hacer un diagnóstico correcto y pensar en nuestro plan de actuación. A continuación, pues hay que detener el posible desencadenante, parar la cirugía o la administración de medicamentos que coincidan con el episodio y excluir otros diagnósticos. Para ello vamos a volver a fijarnos en la curva presión-tiempo del modo volumen control porque nos aporta mucha información y hay que pensar en otras causas que pueden estar aumentando la presión pico durante la ventilación. A la izquierda tenemos el caso en el que hay un aumento de presión pico pero de forma aislada, es decir, la presión plató es normal y esto es un problema de resistencias. Aquí estaría englobado pues, el broncoespasmo, pero también siempre hay que descartar que no esté obstruido el tubo, ya sea por secreciones, por moco, sangre, o que el tubo no esté acodado, la tubuladura o cualquier sistema de conexión con el tubo. A la derecha estaría otro escenario totalmente distinto en el que hay aumento de presión pico, pero también aumento de presión plató. En este caso no habría un problema de resistencia, sino que habría un problema de pérdida o disminución de la compliance y estarían estos diagnósticos que os dejo aquí que no atañen a esta sesión. Y por último estaría profundizar el nivel de anestesia y ajustar los parámetros del ventilador y el tratamiento farmacológico, que lo vamos a ver mejor en la siguiente diapositiva. Para profundizar la anestesia, pues si estamos empleando gases inhalatorios, lo que haremos es aumentar la fracción inspirada de los mismos, pues preferiblemente aquellos que son broncodilatadores como el sevoflurano. En caso de estar con anestesia intravenosa, pues administrar un bolo para profundizar el plano y esta elección el propofol porque deprime los reflejos de la vía aérea. También podemos considerar administrar una dosis extra de relajante y en cualquier situación en la que tengamos problemas para ventilar al paciente, ya sea broncoespasmo u otro escenario, pues
El modo ideal de ventilación es el volumen control, porque lo que queremos es garantizar la entrega de un mínimo volumen para permitir la oxigenación de los tejidos del paciente. También es importante pues, trabajar con volúmenes de ventilación protectiva en torno a 6 mililitros kilo, porque volúmenes TAIDAL mayores lo que van a hacer es aumentar presiones y empeorar el cuadro. También es preferible utilizar frecuencias respiratorias bajas y relación IE prolongada. Esto es para prolongar la expiración y que dé tiempo a la expiración completa y evitar el atrapamiento aéreo. Luego, no hay consenso sobre si utilizar o no PIP y siempre tener en mente pues, el objetivo de hipercapnia permisiva siempre que no aparezca acidosis. Y respecto al tratamiento farmacológico, pues el fármaco de primera línea es el salbutamol, que puede administrarse inhalado a través del tubo. De forma ideal sería mediante un adaptador en línea, que es una pieza que se ve aquí en la imagen, que se conecta entre el tubo y la conexión al respirador, que es verdad que en una situación de emergencia puede que no lo tengamos y lo que solemos hacer es desconectar el tubo del respirador y administrar directamente por ahí el salbutamol. Pero es verdad que una gran parte no va a llegar a la vía aérea. Y luego también podemos administrar el salbutamol intravenoso en dosis de 200 microgramos. Y como fármacos de segunda línea estarían el bromuro de ipatropio, que es un anticolinérgico, también inhalado, luego el sulfato de magnesio, la hidrocortisona y también se puede utilizar la ketamina por sus propiedades broncodilatadoras. Y por último recordar que en caso de ser una anafilaxia, pues el tratamiento de elección es la adrenalina. Y ahora vamos con el segundo caso clínico y último de la sesión. Tenemos un varón de 18 años que acude de forma programada para la realización de una meningoplastia y no destaca ningún antecedente personal médico quirúrgico de interés. Una vez en quirófano, pues se procede a monitorizar y preoxigenar al paciente, se realiza la inducción con propofol, fentanilo y rocuronio y se realiza la intubación orotraqueal con laringoscopio directa. Es un Cormac 1 y se logra la intubación sin incidencias al primer intento. La cirugía transcurre sin complicaciones y a la hora del despertar pues se revierte el bloqueo neuromuscular con Bridium, 200 miligramos, y se monitoriza el TOF y se ve que tiene un train of force mayor del 90% y se extuba sin comprobar respuesta verbal a órdenes. El paciente se mantiene consciente, aunque todavía se encuentra bajo los efectos residuales de la anestesia general. Inmediatamente unos segundos después, el paciente comienza con desaturación, ruidos de secreciones y dificultad para la ventilación espontánea. Se realiza maniobra de subluxación y ventilación manual aplicando cepa y FiO2 al 100%. Y además se administra también un bolo de propofol de 60 miligramos y se proceden a aspirar abundantes secreciones. Rápidamente cesa el episodio y no se necesitan realizar otros tratamientos, mejorando progresivamente el cuadro. Estamos ante un caso de laringoespasmo. Y ahora vamos a ver pues, detenidamente cada uno de los puntos. El laringoespasmo se define como una respuesta exagerada y prolongada del reflejo de cierre glótico, que es un reflejo primitivo que lo que pretende es proteger la vía aérea. Se puede desencadenar durante la anestesia general por el empleo de agentes inhalatorios irritantes, secreciones excesivas o manipulación de la vía aérea. Es más frecuente durante una anestesia general superficial o sedaciones poco profundas y sobre todo en el momento de la extubación. La incidencia en adultos es del 1%. Y la incidencia en niños, como ocurría con el broncoespasmo, es mayor, aunque es variable, entre el 0,05 y el 14%, aunque puede llegar a ser hasta del 20%. Respecto a la fisiopatología, pues este reflejo está mediado por el nervio laringio superior y, como hemos dicho, pues se puede desencadenar ante un estímulo sensitivo en un plano de anestesia superficial. Involucra estructuras supraglóticas, cuerdas vocales verdaderas y cuerdas vocales falsas. Según el tipo de funcionamiento de estas estructuras, podemos tener un laringoespasmo parcial en el cual todavía puede pasar algo de aire y se produce por un mecanismo valvular por las cuerdas vocales falsas. En cambio, si el laringoespasmo progresa hacia uno completo, aquí ya no hay nada de paso de aire a través de las cuerdas vocales porque lo que hay es un cierre activo de las mismas, haciendo imposible la ventilación. Los factores de riesgo pues los vamos a clasificar otra vez en 3 grupos relacionados con la anestesia, con el paciente y con la cirugía. De la anestesia, pues el más importante es una profundidad anestésica insuficiente sumada a un estímulo que puede ser manipulación de la vía aérea, intubación, extubación o un estímulo doloroso.
También están implicados pues, el empleo de agentes volátiles irritantes, como el desflurano, y la presencia de contenido en las cuerdas vocales, ya sea moco, sangre, y la inexperiencia del anestesista. Relacionados con el paciente, pues decir que existe una relación inversamente proporcional con la edad. A menor edad es mucho más frecuente. También la presencia de anomalías faciales o de la vía aérea. También la hiperactividad de la vía aérea, pacientes con asma o infecciones del tracto respiratorio inferior recientes, tabaquismo activo y pasivo, y también son factores la obesidad, el síndrome de apnea y el reflujo. Y luego, relacionados con la cirugía, pues de nuevo, la cirugía de otorrinomaxilo es donde hay mayor incidencia, y en el caso del laringoespasmo, a diferencia del broncoespasmo, se han visto una serie de cirugías, sobre todo en población pediátrica, en las que también ocurre, que son la cirugía de apéndice, la cirugía de hipospadias y también la cirugía del tracto urinario inferior en la que se emplea el cistoscopio. Sobre todo en estas cirugías pues se suele emplear sedaciones y a veces pues si la sedación no es suficientemente profunda, el estímulo doloroso del cistoscopio pues puede desencadenarlo. El cuadro clínico pues a nivel respiratorio cursa con desaturación, hipoxemia, estridor y dificultad para ventilar. La obstrucción parcial cursa con estridor inspiratorio y en el caso de que progresa una obstrucción ya completa, pues es cuando aparece estridor expiratorio, cada vez mayor trabajo para respirar y ya la situación más severa sería el silencio auscultatorio. A nivel cardiovascular puede haber hipotensión y taquicardia y en la curva de capnografía lo que vamos a ver es una pérdida de la ventilación, la onda cada vez va a estar más plana e incluso ausencia de onda en caso de laringoespasmo completo. El diagnóstico de certeza nos lo daría la laringoscopia directa, aunque esto es poco frecuente verlo, y veríamos por las cuerdas vocales cerradas, como en la imagen. Respecto al manejo de crisis, pues lo más importante es pedir ayuda, como en el broncoespasmo, y retirar todo aquel estímulo que pueda estar desencadenando la irritación de la vía aérea, ese estímulo quirúrgico, estar aspirando secreciones en ese momento. Y lo más importante también es realizar maniobras para desobstruir la vía aérea. Y a continuación, pues ventilar con mascarilla facial, FIO2 al 100% y aplicando CPAP. Si con todo esto no es suficiente, pasaremos al tratamiento farmacológico. Y ahora vamos a ver un poco más en detenimiento estos últimos dos puntos. De las maniobras para desobstruir, pues está la maniobra que conocemos todos, que es la de subluxación de la articulación mandibular, que es aplicando presión a nivel del ángulo de la mandíbula y lo que se hace es inclinar la mandíbula hacia adelante y hacia arriba e hiperextender el cuello. Y con eso lo que logramos es separar la lengua de la pared posterior de la faringe y con esto pues abrir la vía aérea. Otra maniobra que he encontrado y que no conocía es la maniobra de Larson, que consiste en aplicar presión bilateral sobre la depresión ósea que hay detrás del lóbulo de la oreja, como se ve en la foto, y supuestamente con esta maniobra puede ceder el laringoespasmo porque desencadena la apertura de las cuerdas vocales mediante un reflejo nervioso autónomo. Y por último, pues que con colocar una cánula Guedel a veces también es suficiente, si no es un laringoespasmo muy severo, porque también consigue abrir la vía aérea. El tratamiento farmacológico, pues en primer lugar tendríamos administrar un bolo de propofol en dosis de 0,25-0,8 miligramos kilo. En muchas ocasiones, hasta en el 75% de los casos, con esto es suficiente porque, como hemos mencionado ya antes, pues se deprimen los reflejos de la vía aérea y se consigue desobstruir. Pero si con ello no conseguimos mejorar el cuadro, pues se puede emplear la succinilcolina, aunque es verdad que para muchos autores la succinilcolina sería el gol estándar porque relaja las cuerdas vocales. La dosis sería de 0,1 a 0,3 miligramos kilo y siempre asociada a atropina. Se elige la succinilcolina en otro relajante pues porque tiene un inicio muy rápido y una vida media corta. Y ya por último, como curiosidad, pues que se puede emplear la succinilcolina también por vía intramuscular o intralingual en caso de no disponer de un acceso venoso. Y ya por último, pues he querido comentar dos artículos para crear un poco de debate sobre dos cuestiones. La primera de ellas es si utilizar mascarilla laringia o tubo endotraqueal produce mayor incidencia de laringoespasmo y broncoespasmo. Y os dejo aquí un artículo de Lancet, que es un ensayo clínico aleatorizado de 180 pacientes de población pediátrica que se intervienen de una cirugía menor bajo anestesia general. Y lo que hacen es aleatorizarlos en dos grupos, mascarilla laringia y tubo. Y se vio con significación estadística que había menor incidencia de laringoespasmo y broncoespasmo en el grupo con mascarilla y no con tubo. Y luego la segunda cuestión es si es mejor retirar el dispositivo supraglótico en un plano de anestesia todavía
profundo o retirarlo cuando el paciente está totalmente despierto. Y para eso pues os dejo aquí esta revisión de la Cochrane, que es un metaanálisis en la que se compara esto, la retirada temprana frente a la retirada tardía de mascarilla laringia, en este caso es población pediátrica, pero también adultos intervenidos bajo anestesia general. Y bueno, pues no se vio diferencia entre el grupo, no se vio diferencia entre el grupo de retirada temprana y el grupo de retirada tardía respecto a la incidencia de laringoespasmo, o sea que no estaría claro que es mejor si retirarlo antes o después. Y tampoco los subgrupos por edad o administración de relajante neuromuscular. Y ya para acabar, pues os dejo aquí un cuadro diferencial con las características más importantes del laringoespasmo y el broncoespasmo. Y luego para los R1 sobre todo, que no la conocerán, pues mencionar la aplicación Nanescritic, que es una aplicación que se puede descargar en el móvil y es una herramienta que nos puede ayudar a diagnosticar y tratar pues, ciertas situaciones. Y en este caso pues os dejo lo que aparece sobre el broncoespasmo y el laringoespasmo, que es muy parecido a la sesión. Y ya pues aquí la bibliografía y gracias a todos.